Buenas noches a todos los presentes. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Cintia Irigoyen. Ella es estudiante de la Universidad San Martín de Porres. Eh, Tiene una página llamada Diario de una Médico. Es coordinadora del proyecto Hermano Mayor y tiene experiencia en la docencia médica. Hoy nos va a hablar sobre los principios básicos de la fisiología cardíaca. Adelante, Cintia. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a todos los que están conectados, agradecerles por haberse conectado el día de hoy. Esta ponencia se va a dividir en dos. Hoy día voy a dictar solamente principios básicos de la fisiología cardíaca, todo lo que es la fisiología básica de la fisiología cardíaca. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bueno, algunos datos adicionales que voy a ir diciéndoles. Tomen nota por ahí, también voy a pasar mis diapositivas a los grupos para que ustedes lo tengan. Son unas diapositivas que las he armado en base a alguna preparación en algunas academias nacionales que he venido realizando en este tiempo. Bueno, chicos, vamos a empezar definiendo el corazón. El corazón es definido como un sinsitio funcional porque funciona como una sola unidad. Hay que tener en cuenta acá que la unidad anatómica es el cardiomiocito. Básicamente el cardiomiocito representa la unidad contráctil del miocardio, ¿no? Los cardiomiocitos son células del músculo cardíaco que van a ser capaces pues de contraerse tanto de forma espontánea como también individual. Por otro lado, estos también muestran especialización tanto en excitación como en conducción de los potenciales de acción. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que la principal función del corazón es el abastecimiento de sangre a los tejidos y también eliminar los desechos celulares. El músculo cardíaco básicamente se va a contraer tanto de forma sincrónica con todas las fibras que posee, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de sus cardiomiocitos, generando ¿qué? Una función contráctil. La función contráctil hay que subrayarla en paréntesis también y hay que tener en cuenta que para la contracción el ion más importante es el calcio, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, el calcio tiene que ingresar a la fibra cardíaca, ¿no? Para poder permitir que la miocina se pueda unir a la actina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá al retículo sarcoplásmico. El calcio va a tener que ingresar a través de este túbulo transverso. El túbulo transverso, ustedes saben que es la estructura membranal de quién? Del retículo sarcoplásmico, ¿no? Entonces, el túbulo transverso va hacia los cardiomiocitos, ¿no? Va a llegar al canal de calcio. Hay que tener en cuenta que este túbulo transverso va a iniciar y también va a terminar con una cisterna terminal, ¿no? Entonces, este túbulo transverso va hacia los cardiomiocitos, va a llegar al canal de calcio, ¿no? ¿Y qué cosa? Pues se van a abrir, ¿para qué? Para que pueda entrar el cardiomiocito, ¿no? Entonces, llega el calcio a las cisternas terminales y se deposita ¿dónde? Se va a depositar acá en el retículo sarcoplásmico, ¿no? Ustedes lo pueden observar en la imagen. Este retículo sarcoplásmico se va a llenar de calcio que va a ser necesario para qué cosa? Para la contracción. Entonces, va a existir una orden eléctrica, ¿no? Nuevamente, seguidamente un potencial de acción, va a salir el calcio y ¿qué cosa va a existir? Va a existir un acoplamiento, excitación, contracción, ¿no?
Excitación, ¿por qué? Porque se va a generar una señal eléctrica y producto de eso se va a poder generar la contracción, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico que es bastante importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta y sobre todo nos explica cómo es que funciona o cómo es que se va, cómo es que va a actuar el calcio tanto en la contracción como en la relajación, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una orden eléctrica, ¿no? Se va a despolarizar mi célula miocárdica. Seguidamente, vamos a encontrar nosotros el calcio extracelular, ¿no? Tenemos ahí nuestra celulita. Entonces, la despolarización va a activar qué cosa? Va a activar canales de calcio dependientes de voltaje, ¿no? Estos canales de calcio dependientes de voltaje también son conocidos como canales L, ¿no? Entonces, va a ingresar el calcio del extracelular al intracelular, ¿no? Entonces, el calcio que está en mi retículo sarcoplásmico no va a ser suficiente para que pueda generar una acción. Entonces, este calcio extracelular, a través de los canales dependientes de voltaje, va a ingresar a mi retículo sarcoplásmico y va a hacer que va a estimular, ¿no? Los receptores ¿de qué? De reanodina del retículo sarcoplásmico y esto va a hacer qué cosa? Pues que se me libere más calcio, ¿no? Entonces, el calcio, una vez que ha salido, se va a unir a la troponina C, ¿no? ¿Y qué va a permitir? Va a permitir justamente la contracción miocárdica. Entonces, una vez que se da la contracción miocárdica, mi calcio va a tener dos opciones para poder salir de la contracción. La primera es que va a ser reingresado al retículo sarcoplásmico a través de unos receptores. No sé si alguien de ustedes sabe a través de qué receptores. Siempre es pregunta de examen. Nunca te lo van a explicar, nunca te lo va a explicar tu profesor en clase, pero siempre es fija en cualquier examen. Bueno, el calcio va a ser reingresado al retículo sarcoplásmico a través del receptor cerca 2A, ¿ya? Va a ser reingresado al retículo sarcoplásmico a través de mi receptor cerca 2A, ¿no? Y va a ser regulado por el fosfolambán. Entonces, esa es la primera opción que mi calcio va a tener. La segunda es que va a ser expulsado por una bomba calcio-sodio hacia el extracelular, ¿no? Tanto en la contracción como en la relajación, pues se va a utilizar ATP y también oxígeno. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es que la sístole, ¿no? Nosotros sabemos que la sístole es la contracción y la diástole es la relajación, va a tener partes, ¿no? La sístole va a tener protosístole, mesosístole, telosístole. La protosístole es el inicio de mi sístole, la mesosístole es, ¿no?, la parte media y telesístole es la parte final de la sístole, ¿no? Y eso mismo va a pasar con la diástole, ¿no? Bueno, otro punto importante que tenemos que siempre tener en cuenta en la fisiología cardiovascular es esta ley, la ley de Frank-Starling. Es un mecanismo, ¿no?, intrínseco de la fibra cardíaca que va a poder determinar la contracción, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, chicos, acá y nunca tenemos que olvidarnos es que a mayor volumen de llenado va a existir también una mayor distensión de mi ventrículo y también va a existir una mayor fuerza de contracción, ¿no? Cuando hablo de mayor fuerza de contracción, me refiero a que se va a expulsar, ¿no?, un mayor volumen. Por otro lado, también es importante tener que a mayor fuerza de contracción va a existir, ¿qué cosa? Va a existir una mayor sangre bombeada, ¿no? Entonces, tenemos ahí un gráfico, nosotros lo podemos observar, en donde representa mi volumen de eyección
¿no? Y mi volumen de llenado. Sabemos que el volumen de eyección representa la sístole, que es básicamente la sangre que va a expulsar mi ventrículo, y por otro lado tenemos mi volumen de llenado. Cuando, cuando lleno en 80 mililitros, voy a eyectar en 50 mililitros. ¿No? Cuando lleno en 100 mililitros, voy a eyectar en 60 mililitros. Y cuando voy a llenar, ¿no? Mi volumen final telediastólico, 120 mililitros, pues voy a inyectar 70 mililitros, ¿no? Entonces, un dato importante acá es que el ventrículo no va a expulsar toda la sangre, ¿no? Porque va a quedar una reserva, ¿para qué? Para poder evitar que éste se dañe, por lo tanto, va a quedar un volumen residual, ¿no? Ese es un dato importante que tienen que tener en cuenta. Ustedes pueden ver que la recta del gráfico, mi recta, no tiene un límite, ¿no? Y el límite, pues es el límite normal. ¿Para qué es que, o por qué es que esta no tiene no es infinita? Para poder evitar un daño en la función cardíaca, ¿no? Entonces, esta recta se va a describir como una curva que va a llegar a un límite, ¿no? Que es el límite normal, como les acabo de mencionar. Ahora, la fracción de eyección, ¿no? La fracción de eyección para que exista un buen volumen sistólico, tiene que existir un buen llenado ventricular, o sea, un buen trabajo diastólico, ¿no? Entonces, mi fracción de eyección va a estar relacionada con ¿qué? Va a estar relacionada con mi trabajo sistólico y también va a estar relacionada con mi trabajo diastólico. Por otro lado, entonces, el dato importante también que tener acá en cuenta es que el valor normal de esta fracción de eyección va a ser de 55 a menos 80%. Y por otro lado, tiene que ser mayor o igual a 55 siempre, ¿no? En algunos casos, cuando, por ejemplo, algunos pacientes que presenten alguna insuficiencia cardíaca, te van a preguntar cuál va a ser la fracción de eyección normal, ¿no? Entonces, tienes que tener siempre en cuenta ese dato. Bueno, acá, como ustedes saben, ya la fase de llenado, que es el volumen telediastólico, o sea, el volumen final de mi diástole, que va a ser 120 mililitros a una presión de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y la fase de eyección, que estos datos, chicos, ustedes se lo tienen que aprender porque fisiología cardíaca básicamente es bastantes fórmulas y para nosotros poder relacionar diferentes patologías tenemos que aprendernos sí o sí estas fórmulas porque vamos a poder entender la relación que existe. ¿Ok? Entonces, la fase de eyección, el volumen sistólico va a ser de 70 mililitros que van a estar eyectados a una presión de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y al final de la eyección, como les estaba diciendo, ¿no? Mi volumen residual va a ser de 50 mililitros. Ahora, el gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco va a estar, pues, sabemos que es la cantidad de sangre bombeada desde el ventrículo izquierdo, ¿no? Hacia la aorta cada minuto. Este gasto cardíaco va a depender de dos variables importantes, ¿no? Tanto la frecuencia cardíaca como también pues el volumen de eyección. Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca, ¿no? Es 70 latidos por minuto y el volumen de eyección también es 70 mililitros por latido. Entonces, sacando yo mi operación, pues voy a redondear, ¿no? Y voy a tener que su valor normal es 5 litros por minuto. Entonces, este gasto cardíaco va a depender de tres variables, básicamente, de la precarga, del inotropismo o contractibilidad y también de la poscarga, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la precarga es la cantidad de sangre que va a llegar a mi ventrículo, ¿ok? Es la cantidad de sangre que va a llegar a mi ventrículo. Entonces, dependiendo
del llenado de mi precarga va a existir una respuesta inotrópica, ¿no? Es decir, va a existir una contracción. Entonces, la contracción, pues, que es nada más y nada menos que lanzar sangre hacia las arterias, ¿no? Entonces, una vez que ya existe mi contracción, que ya he generado una contracción, entonces hay que tener en cuenta que la capa muscular de las arterias va a ocasionar una resistencia, ¿no? Permitiendo que la sangre no fluya libremente. Entonces, ¿qué se va a dar? Una poscarga, ¿no? La resistencia vascular periférica, ¿no? Que la van a ocasionar las arterias de pequeño y mediano calibre. ¿Por qué? Pues porque estas van a tener en su estructura, ¿no? Mayor cantidad de músculo. Entonces, eso va a hacer pues que mis arterias o que exista una resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, chicos, la precarga está dada por la ley de Frank Starling. Este dato también hay que tenerlo en cuenta porque siempre nos van a preguntar. Es 120 mililitros, ¿no? Mi llenado ventricular, básicamente. Y el inotropismo, pues es la contracción, ¿no? Como les acabo de mencionar, que es lanzar mi sangre hacia las arterias, ¿no? Y la poscarga, pues que es la resistencia vascular periférica que va a estar dada por la ley de Laplace, ¿no? La ley de Laplace solamente lo voy a mencionar y lo voy a explicar básicamente porque todavía no es tiempo de poder entender en toda su magnitud, ¿no? Y cómo es que funciona. Entonces, no hay que olvidar que la precarga está dada por la ley de Frank Starling y la poscarga está dada por la resistencia vascular periférica. Entonces, la ley de Laplace es la presión que va a ejercer la sangre por el radio del ventrículo sobre 2 por el grosor del ventrículo, ¿no? Otro dato que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando yo voy a tener un mayor radio y una mayor tensión, voy a tener una mayor poscarga. Cuando yo voy a tener un mayor grosor, cuando mi arteria va a tener un mayor grosor y una menor tensión, voy a tener ¿qué cosa? Una menor poscarga, ¿no? Entonces, otro dato importante acá, ¿no? Las flechitas que me señalan acá en mi variable de poscarga, me está señalando qué cosa, que cuando va a existir una mayor poscarga, va a existir qué cosa, un menor gasto cardíaco. Entonces, los determinantes del gasto cardíaco va a ser la precarga, la poscarga y la contractibilidad, ¿no? Que la precarga ya sabemos que es el volumen telediastólico, ¿no? El volumen telediastólico, o sea, la parte final, ¿no? De mi diástole, ¿no? ¿Con qué se terminó de llenar en la parte final? ¿Que va a depender de qué cosa? Va a depender de la frecuencia cardíaca, va a depender de mi retorno venoso, va a depender de la volemia, de la función auricular y también de mi desensibilidad ventricular. Y nunca, nunca, nunca hay que olvidarnos que la precarga está dada por ¿quién? Por la ley de Frank Starling. La poscarga, que es la tensión parietal, va a estar dada por ¿qué? Por mi radio, por el grosor, por la volemia y por las resistencias periféricas, ¿no? Pues, ¿y esta poscarga por quién está dada? Por la ley de Laplace, ¿no? Y la contractibilidad, pues que es el inotropismo, que es una función muy importante, una propiedad muy importante del corazón, que va a depender de la masa contráctil, va a depender de mi pH, ¿no? Va a depender del calcio también, o sea, el buen estado de la fibra y también cuando ustedes lleven farmacología, pues van a ver ustedes ahí fármacos inotrópicos positivos y negativos, ¿no? Y van a estudiar obviamente cuál es la función de estos en la presión arterial, por ejemplo. Pero esa parte todavía no mucho nos interesa, ¿no? Entonces, vamos acá a lo nuestro. Como les estaba diciendo, la precarga está dada por la ley de Frank Starling, la poscarga por la ley de Laplace y juntos, pues van a determinar una variable importante, ¿no? Como es el volumen latido o el volumen sistólico de eyección. El volumen latido o volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca, voy a tener pues mi gasto cardíaco,
¿no? Y una fórmula más acá que aprender es que el gasto cardíaco, por las resistencias vasculares sistémicas, pues voy a poder obtener mi presión arterial, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco está dada por mi volumen de latido, ¿no? O mi volumen sistólico de eyección y por mi frecuencia cardíaca. El volumen de latido va a depender de quién, pues de la precarga, ¿no? Esta va a depender tanto de mi retorno venoso como de mi volumen sanguíneo, que juntos estos dos, pues van a hacer ¿qué cosa? Mi diástole, ¿no? El corazón se va a empezar a llenar. También va a depender de qué? De la contractibilidad, que no es nada menos que el inotropismo, ¿no? Y también pues esta va a depender de mi estado de fibra, ¿no? De la cantidad de actina, de miocina, que representa, ¿qué cosa? La sístole, ¿no? Y la resistencia de eyección, que es la poscarga, no es nada más y nada menos que la resistencia vascular periférica, también pues está dentro de la sístole, ¿no? La contracción del corazón. La frecuencia cardíaca va o está regulada, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Quién está dentro del sistema nervioso autónomo? Pues está el sistema nervioso simpático, que va a aumentar mi frecuencia cardíaca, y mi sistema nervioso parasimpático, que va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Que más adelante les voy a explicar cómo es que funciona, por ejemplo, en la presión arterial, o cuál es la función de estos sistemas, ¿no? Pero así como el corazón tiene la propiedad de contraerse, ¿no? Es inotrópico, también tiene otra propiedad, que es el lucitropismo, ¿no? Que no es nada menos que es la capacidad de la fibra, ¿no? De poder relajarse. Entonces, chicos, una vez haber visto los principios básicos de la fisiología cardiovascular, lo que les acabo de mencionar, básicamente es básico para que ustedes ya puedan, por ejemplo, leer un libro intermedio de fisiología cardiovascular o también básico, ¿no? Y ustedes puedan entender cómo es que funciona la fisiología cardiovascular. Porque muchas veces en clase, los profesores hay cosas que ellos ya lo dan como si tú lo supieras, pero esta fisiología básica no es menos ni más importante, pero hay que tenerla muy en cuenta para que nosotros podamos, más que todo, poder desarrollar diferentes casos clínicos, por ejemplo, que mañana algunos casos clínicos lo voy a estar desarrollando también. Entonces, la presión arterial. Creo que alguien tiene alguna pregunta de repente. Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, ya. Entonces, vamos a seguir con la presión arterial. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es la presión arterial? Siempre hemos escuchado, ¿no? Creo que hoy la mayoría de personas están teniendo problemas cardiovasculares, sobre todo. La presión arterial es una relación básicamente entre mi contenido, que va a ser mi sangre, y mi continente, que van a ser mis arterias, ¿no? Entre otras palabras, la presión la presión arterial es la presión que va a ejercer la sangre contra la pared de las arterias, ¿no? Por otro lado, sabemos que la hipertensión arterial, conocido como el asesino silencioso, porque pues a veces en muchos pacientes no se presentan síntomas, ¿no? Entonces, la presión va a poder asegurar una buena perfusión de oxígeno y nutrientes a todo mi organismo, ¿no? Entonces, la presión arterial está dada por dos cosas. Tiene sus dos variables, que es el gasto cardíaco, que les acabo de explicar, y que es la resistencia vascular periférica,
Estos dos son los que me van a determinar mi presión arterial, ¿no? El gasto cardíaco, que es el volumen expulsado, ¿no? Hacia la aorta por el ventrículo izquierdo en un minuto, y su valor normal pues es 5 litros por minuto. Y mi resistencia vascular periférica, que va a ser la suma total de factores que impiden, ¿no? O se van a oponer al flujo vascular, que pues es 20 milímetros de mercurio. Básicamente las arterias que interfieren en la resistencia vascular periférica son las arterias de pequeño y mediano calibre, porque estas van a tener más músculo y se van a oponer al flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué es la PAM, por otro lado? La perfusión requerida para perfusión, ¿no? Esa es una fórmula que ustedes también se la tienen que aprender para que puedan desarrollar diferentes casos clínicos. La perfusión requerida para perfusión, una de las fórmulas, porque hay muchas, pero una de las más prácticas, se podría decir, es la siguiente, ¿no? Está dada por la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3, ¿no? Y que su valor normal pues va a oscilar dentro de los 90 y los 100 milímetros de mercurio. Entonces, la presión sistólica va a depender de qué? Va a depender del volumen sistólico, va a depender de mi elasticidad aórtica y también va a depender de mi resistencia vascular periférica. Y mi presión diastólica va a depender de mi resistencia periférica y también de mi destinsibilidad arterial. Este cuadro, chicos, que ustedes pueden observar en la pantalla, les va a poder servir para que, por ejemplo, cuando ustedes les den, supongamos un caso clínico de un paciente, les dan los datos del paciente, por ejemplo, y supongamos que el paciente tiene una presión o su sístole está pues dentro de los, supongamos, 135, hay que ponerle 135, pero su diástole está menor a 90. Entonces, este cuadro les sirve a ustedes para que ustedes vean en qué estadio, ¿no?, se encuentra la presión arterial de este paciente. Y siempre se van a ir por el dato menor. O sea, que si a mí me dan una cifra de un paciente que, por ejemplo, tiene, como les decía, 135 de sístole y menor a 90 de diástole, entonces mi paciente se va a encontrar en un estadio con una hipertensión arterial sistólica aislada. Bueno, la presión arterial también va a estar regulada por varios sistemas, ¿no? El primer sistema es el sistema nervioso, o también llamado arco reflejo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y mi sistema del péptido natriurético. El sistema nervioso arco reflejo. Bueno, vamos a suponer un ejemplo X, ¿no? Que un paciente está con hipotensión, por ejemplo. Entonces, yo tengo mis varoreceptores, voy a tener mis varoreceptores, que se van a encontrar en el seno carotidio, también se van a encontrar en el arco aórtico. Entonces, estos varoreceptores se van a encargar de qué cosa? Se van a encargar de sensar el estímulo. ¿A través de qué? A través del noveno par craneal y también a través del 10º par craneal, ¿no? El noveno par craneal a través de su rama, que es el nervio de Hering, y el noveno par craneal, que es el vago. Entonces, estos van a poder llevar, ¿no?, la información sensada. ¿A dónde? Al núcleo del tracto solitario, ¿no? Entonces, este núcleo del tracto solitario va a lugar donde se va a regular la presión, va a estar dado por quién o conformado por quién, por el noveno, por el 10º, noveno y 7º par craneal, ¿no? Entonces, un ratito, disculpen.
Ya chicos, perdón, mi computadora estaba con con el cable. Ya, bueno. Ya chicos, bueno, continuando, les estaba explicando de... Ya, ¿dónde me quedé? Ya, les estaba explicando sobre el sistema nervioso, ¿no? Entonces les estaba diciendo que en el núcleo del tracto solitario es el lugar en donde se va a regular la presión, ¿no? Entonces, yo tengo ahí mi núcleo del tracto solitario. Supongamos que cuando mi presión mía está baja, ¿no? ¿Qué va a actuar? Va a actuar mi área rostro ventral lateral, ¿no? Que va a estar conformada por quién? Por mi sistema simpático, ¿no? Este sistema simpático se activa cuando la presión está muy baja y va a liberar, ¿qué cosa? Va a liberar norepinefrina o también conocida como noradrenalina, ¿no? Esta va a tener un receptor, ¿no? Que es el alfa 1 y también el beta 1. El alfa 1 es vasoconstrictor, que específicamente va a hacer que mi vaso sea más pequeño, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar mi resistencia vascular periférica. Y mi beta 1, que es inotrópico, va a aumentar mi frecuencia cardíaca y también va a aumentar mi inotropismo, ¿no? Entonces, ¿estos dónde van a actuar? Van a actuar en el riñón, van a actuar en el riñón y se va a liberar, ¿qué cosa? Se va a liberar renina. Entonces, se libera renina y ¿esta dónde va a actuar? Va a actuar en mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Este sistema básicamente en la universidad, chicos, casi nunca nos explican, nunca les explican, pero es bien importante que ustedes entiendan cómo es que funciona. No, más adelante también vamos a tocar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, otro caso es cuando mi presión está alta, ¿no? ¿Qué es lo que va a actuar? Pues va a actuar mi núcleo ambiguo, ¿no? Que básicamente está dado por mi sistema parasimpático. Mi sistema parasimpático va a liberar acetilcolina con sus receptores M2, que va a disminuir ¿qué cosa? Pues la presión arterial, ¿no? Acá lo que hay que tener en cuenta es que el sistema simpático y parasimpático, chicos, no son equipotentes en la presión arterial, ¿ok? Porque si yo quiero que mi presión arterial no disminuya, entonces voy a activar mi sistema parasimpático, pero este no va a ser suficiente para que pueda bajar mi presión. Entonces tengo que activar ¿qué cosa? Tengo que activar mi área caudo-ventrolateral, ¿no? Este va a liberar mi GABA, ¿no? Y pues ¿qué es lo que va a hacer el GABA? Va a inhibir mi sistema simpático y por ende pues va también a frenar que se pueda liberar norepinefrina o noradrenalina, ¿no? Entonces, acá tenemos a mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es muy importante, chicos, que ustedes lo sepan, porque las preguntas de examen en fisiología cardiovascular son en base muchas a este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, en el hígado, hay una proteína que se llama angiotensinógeno, ¿no? Que esta se va a convertir en angiotensina 1, ¿no? ¿Gracias a quién? Gracias a la renina que produce el riñón, ¿no? Va a secretar, pues, el riñón eh, esta renina para que se pueda convertir a angiotensina 1, ¿no? Entonces, miren, al nivel, ¿no? de mi túbulo contorneado distal, voy a tener una mácula densa, ¿no? Entonces, esta va a censar sodio y por lo tanto, si la presión arterial ha disminuido, esta mácula densa va a censar que está baja, ¿no? Y voy a poder producir o voy a poder censar, ¿qué cosa? Renina, ¿ok? Entonces, por otro lado, también, después del inicio de mi arteriola aferente, ¿no? De mi arteriola aferente, básicamente voy a tener una modificación de mis células yuxta
glomerulares. Entonces, estas van a sensar que mi presión arterial ha disminuido. Inmediatamente, entonces van a producir ¿qué cosa? Renina, ¿no? La otra manera, chicos, es que en mi arteriola aferente van a existir o van a haber receptores beta 1 que son de la norepinefrina, ¿ok? Entonces, van a existir estos receptores que también, pues, me van a producir renina. Entonces, eso concierne a la producción de renina, ¿ok? Entonces, una vez que ya se ha convertido a angiotensina 1 a través de la ECA, va a haber otra conversión, entonces mi angiotensina 1 ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Entonces, esta angiotensina 2 va a producir, ¿qué cosa? Lo siguiente, va a elevar mi actividad simpática, ¿no? Entonces, está relacionada obviamente al sistema simpático y también va a permitir que exista una mayor vasoconstricción, también va a existir una mayor reabsorción de sodio, de agua, y también va a inducir a la liberación de aldosterona, ¿no? Por otro lado, también va a existir una función de contracción aumentada y obviamente que mi resistencia vascular periférica va a aumentar, ¿no? Entonces, va a estimular también la sed en el cerebro. Básicamente, lo que les acabo de mencionar son es lo más importante que esta angiotensina 2 va a ocasionar, ¿no? Y que siempre va a ser pregunta de examen. Entonces, por otro lado, voy a tener a mi sistema calicreínas-cininas o bradiquininas. Básicamente, chicos, lo que nosotros tenemos que saber acá, si bien es cierto este sistema, el síntesis de cininas, ustedes ya lo deben de conocer, ¿no? Así como también su metabolismo. Ay, chicos, perdón, estaba teniendo problemas con mi laptop. Bueno, les estaba diciendo que este sistema de calicreínas o bradiquininas va a tener diferentes funciones, ¿ok? Va a tener funciones tanto en el dolor, en los riñones, ¿no? Y también el sistema cardiovascular, que es lo que nos interesa, ¿no? Y los efectos de inhibición de la ECA, ¿no? Entonces, en el sistema cardiovascular, la bradicinina va a causar, ¿qué cosa? Una vasodilatación al activar su RC2, ¿no? En células endoteliales, que va a generar pues óxido nítrico y también va a generar prostaciclina, ¿no? Entonces, este sistema de calicreína-cinina es importante en la hipertensión, sobre todo, que va a tener una actividad antiproliferativa, una capacidad para aumentar la captación de glucosa en los tejidos, ¿no? Y también va a proteger al corazón contra la isquemia y contra la lesión por reperfusión. Básicamente, va a estimular la liberación del activador del plasminógeno tisular, del endotelio vascular, y también va a contribuir a la defensa contra el infarto del miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Básicamente, todo lo que les acabo de mencionar es la función más importante de este sistema dentro de mi fisiología cardiovascular. Ahora, la bradicinina y los efectos de inhibición de la ECA. Eso es algo que también debemos tener en cuenta, ¿no? La inhibición de la ECA va a ser usada básicamente en el tratamiento de hipertensión, en la insuficiencia cardíaca congestiva y también en la nefropatía diabética, ¿ok? Que básicamente van a bloquear, o sea, ¿qué es lo que hace o qué es lo que nos interesa saber acá? Es que van a bloquear la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿ok? Entonces va a bloquear la degradación de bradicinina, ¿por quién? Por
laica. Por otro lado, el intercambio de bradicinina más modesto alcanzado por la inhibición de ECA, ¿qué cosa es? Es la menor incidencia del angioedema en pacientes, por ejemplo, que toman antagonistas, ¿no? Y también, pues, durante el bloqueo del receptor de la angiotensina 1, la señalización de la angiotensina 2 a través de su receptor A2 no antagonizado, ¿no? Que básicamente va a ocasionar que se aumente, ¿qué cosa? Las concentraciones de la bradicinina y que va a tener pues obviamente efectos beneficiosos cardiovasculares y renales, ¿no? Entonces ahí que va a pasar, va a caer mi resistencia vascular periférica y va a disminuir pues mi presión arterial, ¿no? Yo les recomendaría que para que ustedes entiendan un poquito más acerca de este sistema, puedan estudiar un poquito más a fondo cómo es su metabolismo y cómo es su síntesis. A partir de allí, ustedes van a poder entender cuáles son las funciones o cómo es que funciona dentro de, por ejemplo, una persona con presión arterial, ¿no? Con presión arterial alta, ¿no? Con hipertensión. Cómo es que este sistema de calcicreínas sobre adiquininas va a disminuir. Bueno, y por último, el otro sistema también que tenemos que tener en cuenta es el péptido natriurético atrial, ¿no? Los tres puntos importantes, chicos, que saber acá, porque este sistema también es bastante complicado al inicio de poder entenderlo, pero los puntos importantes que saber acá es su producción, ¿no? Y los efectos fisiológicos que va a tener, que es lo que nos interesa, ¿no? Este péptido natriurético atrial o este sistema está relacionado con el control homeostático del agua corporal, ¿no? De mi sodio, de mi potasio y de mi tejido adiposo. Es liberado ¿por quién? Por las células musculares de la aurícula cardíaca, ¿no? Es decir, de mis eh, miocitos auriculares como respuesta al aumento de mi presión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se produce este sistema? Básicamente va a ser producido, almacenado y también liberado ¿por quién? Por mis miocitos cardíacos de las células auriculares de mi corazón, ¿no? Y sobre todo, es liberado en respuesta al estiramiento auricular, ¿no? Y una variedad de otras señales inducidas por hipervolemia, por ejemplo. Es decir, cuando va a existir un aumento anormal del volumen del plasma, o sea, de mi plasma que existe en el organismo, ¿no? Entonces, este péptido natriurético atrial va a ser secretado en respuesta a mi distensión auricular, ¿no? Y a mi estiramiento de las paredes de los vasos. Y también cuando existe una estimulación de los receptores beta adrenérgicos, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné sobre estos receptores? Estos receptores están asociados a la proteína G, los cuales son activados por las catecolaminas, es decir, por la adrenalina y por también la noradrenalina. Entonces, en mis efectos fisiológicos, ¿cómo es que va a actuar este sistema? Básicamente, se va a unir a un juego específico, diríamos, de receptores. Algunos de los receptores de unión van a provocar una reducción de mi volumen de sangre, ¿no? De este sistema y por lo tanto va a existir una reducción en mi gasto cardíaco y la presión arterial sistémica, ¿no? Entonces, el efecto general de este sistema en el cuerpo es para combatir el aumento de la presión arterial, ¿no? Y el volumen causado por quién, por mi sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando yo voy a tener una presión alta, quien también va a ser parte de intermediario para que esta baje va a ser este sistema, ¿no? En el sistema vascular, este péptido, ¿qué va a hacer? Va a relajar mi músculo liso vascular en las arterias y venas. ¿Gracias a quién? Gracias a los receptores de membrana.
mediados por la elevación del músculo liso vascular, ¿no? Y también por la inhibición de los efectos de catecolaminas. Entonces, en resumen, el péptido natriurético atrial va a incrementar la diuresis de sodio, va a estimular, ¿no? Por la distensión auricular, va a existir un efecto vasodilatador al inhibir, ¿qué cosa? El sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y también va a disminuir mi actividad simpática, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo básicamente acerca de los principios básicos de la fisiología cardiovascular, para que diríamos que es una introducción, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que recién están iniciando el curso de fisiología. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. Y si no, bueno, les invito a que mañana también se conecten. Les quiero agradecer a todos los que se han quedado hasta el último. No suelo mucho dar ponencias, pero espero que todo esto les haya servido. Yo les recomendaría que siempre, antes de que puedan ustedes leer un libro o antes de clase, siempre puedan, más que todo, poder ver algún video que les pueda introducir algún tema para que ustedes no se pierdan. Y bueno, chicos, eso sería todo. Básicamente agradecerles a todos los chicos que se han conectado. Sí, les voy a pasar mis diapositivas para que ustedes lo tengan también, y si alguno de ustedes, les quiero también pedir las disculpas del caso porque no he utilizado mi resaltador, pero espero para la próxima ir mejorando. En realidad esta es mi primera ponencia. Mañana voy a tener otro en donde voy a estar haciéndolo bueno, sobre todo la explicación más didáctica acerca del ciclo cardíaco, ¿no? Les voy a compartir algunos manuales a los que se queden hasta el final para que ustedes puedan ir repasando tanto su libro como también manuales que ayudan mucho, ¿no? Que son manuales de bolsillo, básicamente, sobre fisiología cardiovascular. Gracias, chicos, gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Y bueno, mañana los que pueden también se pueden conectar. Voy a estar también resolviendo algunos casos clínicos que son preguntas tipo de internado, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros como alumnos de medicina. Es nuestro primer examen. Aunque me he enterado que ahora ya no se postula, acá en Perú ya no se postula, sino que va a depender de tu promedio ponderado y también de los convenios que tenga tu universidad con los hospitales, ¿no? Pero igual, fisiología cardiovascular, hay un buen porcentaje de preguntas, ¿no? En todos los exámenes. Así que mañana voy a estar por ahí compartiendo algunas preguntas tipo que siempre vienen, que son fijas en los exámenes. Gracias, chicos, y ya les estoy pasando por los grupos, o en todo caso les voy a dejar mi correo para que me hablen por ahí y yo les puedo compartir algunos manuales, algunos míos, otros son de algunos amigos, para que ustedes puedan repasar.